sin defecto al traducir lo que el Espíritu de Dios escribió hace años en tu palabra. Queremos pedirte que la palabra de Dios pueda ser una palabra fresca en nuestras vidas, que ella pueda tomar nuestra necesidad, ministrarla y transformarla. La iglesia a la que pastoreaba era una iglesia ancha, grande, y habían formado 4 o 5 iglesias más. Entonces lo que hicimos fue hacer una alianza entre todas las iglesias pequeñas y la iglesia grande, y formábamos una alianza de pastores de las iglesias bíblicas de Guatemala. Y alguien nos dijo de que por qué no nos reuníamos en un retiro de ayuno y oración para poder buscar la voluntad de Dios y conocer qué era lo que Dios quería. Llegamos al lugar de retiro, un lugar muy bonito, y estando allí en el lugar, pues nos dividimos en grupos, en parejas, y la meta era orar varias horas para poder escuchar a Dios qué es lo que realmente quería. Habíamos estado 1 hora orando cuando los líderes del grupo, que era la directiva de la asociación, comenzó a circular una página donde ellos habían puesto que era lo que ellos querían que hiciéramos. Y de estar orando a Dios, comenzamos a estar leyendo el documento y a estar diciéndole a Dios que eso era lo que Él quería que hiciéramos. Yo me sentí bastante incómodo porque no habíamos orado ni 1 hora y ya sabíamos que era lo que Dios quería para nosotros, y los que habían hecho ese documento no sé si habían orado para que lo pudiéramos tener. Al final tuvimos un culto unidos, hubo bastante adoración, alabanza, y uno de los pastores predicó y al final dijo de que daba gracias a Dios porque habíamos escuchado la voz de Dios y porque Dios se había manifestado por nosotros. Para serles honesto, cuando venía de regreso, venía pensando que difícilmente Dios se había manifestado y difícilmente Dios nos había dicho eso, porque era algo que todos habíamos presumido. Y me di cuenta de que la mayoría de veces nosotros, en cuanto a las cosas con Dios, no estamos tan seguros, sino que estamos presumiendo algo de lo que creemos que es de Dios, y mientras más tiempo estamos con Dios, más creemos que lo conocemos y lo podemos manejar, podemos decirle a Dios que son las cosas que Él tiene que hacer con nosotros. He participado en reuniones donde existen grandes manifestaciones espirituales y la gente termina diciendo que Dios estuvo con nosotros. Y a veces creo que esa es una presunción espiritual. Hay una iglesia aquí que anuncia en sus cultos donde dice que venga a nuestra iglesia donde la presencia de Dios se manifiesta visiblemente todos los días. Y yo digo, eso es ser presuntuoso, es creer que realmente nosotros tenemos un switch donde le decimos a Dios, vaya Dios, bájate y manifestate. Me recuerda también aquel pastor que estaba luchando con su iglesia y no se sentía nada bien. De pronto, de la nada, le vino una invitación para pastorear una iglesia en Hawái, y él dijo, voy a buscar la voluntad de Dios para ver si debo tomar este pastorado. Y le dijo a su esposa, por favor, esposa, ora mientras empaca maletas. Eso también es presunción espiritual. Es el hecho de decirle a Dios, yo ya tengo mis planes, pero voy a pedirte, pero simple y sencillamente ya sé lo que tengo que hacer. En esta reflexión quisiera que nos centráramos en la frase que aparece en el mismo texto que hemos estado leyendo el domingo pasado, en Lucas capítulo 2. Pero Dios me llamó a una palabra aquí. Estamos siguiendo una serie. Una cosa tengo que decirte, hay una palabra de Dios para ti, no más cosas, sino una palabra. Esa palabrita, espero que el Espíritu de Dios la tome hoy
le haga interesarse en ella y le haga entender que esa palabra es para usted, no es para nadie más. Es para que está escuchando y pensando en querer seguir a Dios. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 41, otra vez vamos a leer el texto. Lucas 2, 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La palabra que quisiera en esta mañana que tomáramos como centro de la reflexión y de la intención del Espíritu de Dios en nuestras vidas es la expresión del versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía. Esa es la expresión que quisiera que en esta mañana pensáramos. Esta palabra es una palabra acerca de presunción. Es el hecho de pensar que José y María sabían exactamente, aunque Jesús ya no estaba. Ellos dicen: lo más probable es que esté entre los amigos o entre los parientes, si no está con nosotros. Ellos desde ningún punto de vista estaban pensando de que Jesús se hubiese quedado en Jerusalén. La idea es: nosotros conocemos a Jesús, sabemos quién es Él, y Él, si no está con nosotros, va a estar con los parientes y con la familia. Pero no era cierto. Estaba en Jerusalén. Era lo que menos ellos esperaban. Y la palabra pensando, una versión la traduce suponiendo que estaba en la compañía. Y este es un error fácil de cometer, porque suponer lo que Dios hace y suponer lo que Dios es, de acuerdo a nuestras perspectivas, es estar simple y sencillamente en un error que es fácil de cometer, especialmente cuando estamos preocupados por lo que parece correcto y verdadero. En la Biblia encontramos esta frase varias veces. María Magdalena, cuando estaba en el huerto donde fue enterrado Jesús, miraba a Jesús con los ojos llenos de lágrimas y dice, pensando que él era el jardinero. Es presunción. Él dice, estoy tan traumado, estoy tan lleno de problemas que supongo que este que estoy hablando no es Jesús, es un jardinero, es una persona que cuida el jardín del cementerio. También en el texto, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos que Pedro tiene la misma característica, porque dice que cuando el ángel llega a su casa, cuando el ángel llega a la cárcel, dice que pensando él que era una visión. No era cierto, no era una visión, era una realidad la que estaba pasando. Una de las presunciones más peligrosas que encuentro yo en el Antiguo Testamento es la historia de Jacobo, cuando le llevan la túnica manchada de sangre y Jacob dice, esta túnica es la de mi hijo, por lo tanto concluyo de que alguien lo mató. Y José no estaba muerto, estaba vivito y coleando.
pero la evidencia era tal que entonces tuvo la presunción de que algo grave le había pasado a su pequeño hijo. Algunas personas dicen que la presunción es algo fácil de tener, pero en muchos casos puede ser costoso, porque nosotros podemos tomar decisiones basadas en cosas incorrectas. Es muy difícil no tener presunción, es muy difícil, sobre todo en la vida espiritual. Presumir o tener presunción significa dar por sentado o suponer que algo es verdad sin la evidencia. Es el hecho de concluir para que nosotros decimos esto es cierto, pero no tenemos la evidencia. Pero nosotros decimos así es, así tiene que ser. Esta es la realidad. Creo que debemos orar todos los días para evitar la presunción. Las suposiciones falsas acerca de Dios han llevado a muchas personas a la dificultad y algunas a la destrucción. Uno de los proverbios más altamente serios es este: hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final es camino de muerte. ¿Se fijan ustedes eso? Decir, sí, no, esto es correcto, no. Pero Dios dice, le parece. La palabra parecer en hebreo es suponer, presumir, tener presunción de que está siguiendo un camino correcto. Pero Dios dice, pero la realidad de esa presunción es un camino de muerte. Y eso es lo que muchas veces le pasan a las personas. En el caso de José y María, ellos tienen 3 presunciones básicas en el texto que Dios tiene que combatir de alguna manera para que ellos puedan entender que Dios no está sujeto a lo que el hombre piensa, sino que es independiente, soberano, y lo que se llama seidad en teología, que significa que Dios puede hacer lo que le dé su regalada gana sin consultar ni pedir consejo de nadie. Cuando Dios hace esas cosas es porque extrañamente está tratando de ser misericordioso con un ser humano. Pero ese tipo de característica de Dios nosotros muchas veces no la entendemos. Ahora, la primera presunción que José y María tenían tenía que ver con la soberanía de Dios. Ellos creyeron que Jesús se movía porque ellos se habían movido. Es decir, en pocas palabras, yo me muevo y Jesús se mueve porque yo me muevo. Eso significa que yo dicto a Dios su mover en mi vida. Ellos dijeron, si Jesús nos mira que nos vamos de regreso a Nazaret, es obvio que Jesús tiene que moverse con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que yo presumo es que el mover mío es el que indica a Jesús cómo debe moverse. Ahora, quizás hasta fue razonable presumir en ese momento. No había razón para pensar de otro modo, pero fue una lección que nunca olvidaron. Quizás pudo haber sido el momento más traumático en la vida de María, entre el nacimiento de Jesús y el ministerio público. Fue el único evento que aparece en la infancia de Jesús, pero ellos se dan cuenta de que no debemos presumir sobre Dios simplemente porque hemos tenido una relación cercana con Él. Nadie estaba más cerca que José y María de que Jesús, pero realmente no estaban próximos a Él, no sabían exactamente qué es lo que estaba pasando. Por un momento perdieron de vista a Jesús. Pero ellos sabían que Jesús no se iba a quedar si ellos se quedaban en Jerusalén. Y Jesús tendría que haber movido al momento en que ellos se movían. Ahora, esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Es aquella tendencia en la cual nosotros presumimos que Dios se tiene que adaptar a lo que yo quiero y a lo que yo estoy decidiendo, porque simplemente Dios es mi padre, yo soy su hijo y Él no me va a despreciar en ese sentido. Entonces, como un sentido paterno, Dios es tan bueno que lo que Él hace es, pues se está moviendo para mover con Él, pobrecito, no lo voy a dejar solo. Pero Dios no es igual que nuestros padres. O sea, Dios no es alcahueto. O sea, Dios dice, si te moves para allá y te moves en ese lugar, es tu decisión, pero no necesariamente me tienes que mover a mí para ese lugar. No necesariamente te voy a respaldar. Por mucho que tú creas que yo he tenido una relación contigo y que te he conocido y que hemos tenido cercanía, no implica que hay un momento en los cuales nosotros debemos entender que nosotros no adaptamos a Dios a nuestra voluntad, somos nosotros los que adaptamos a su voluntad.
Y eso tiene que ver con la sensibilidad también al Espíritu Santo. Ustedes saben que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cuando desciende, dice, la primera manifestación del Espíritu de Dios es en forma de una tórtola. Y la vez pasada mencioné brevemente el hecho de que la tórtola es diferente a la paloma. La paloma es agresiva. Ustedes ponen un grupo de palomas y se van a dar cuenta que unas agreden a las otras por los lugares y la comida que tienen. Y algunas son tan abusivas que se van en medio de uno a comer. Y son fuertes y son tosudas. Pero las tórtolas no son así, son asustadizas. Ellas son sencillas, adoran el silencio. Les contaba que en nuestra casa llegaron a hacer un nido las tórtolas y pasaban casi 3-4 tórtolas poniendo huevos hasta que un día se cayó el nido y hace 2 semanas, antier, aparecieron otra vez las tórtolas, pero ya no estaba el nido, ya no pudieron quedarse, se fueron. Y una de las cosas que nosotros notábamos era que si habían ruidos fuertes o tiraban puertas o gritos, se asustaban, se iban. Y una hermana que nos ayuda a nosotros en la casa nos dijo que la mayoría de las palomitas esas tórtolas, no hacen nido en cualquier casa, sino que buscan más lugares donde sean tranquilos y donde no hay tanta hostilidad. Nosotros, y una cosa que es bien interesante, que conocí una pareja que tenía también un nido y cuando hacían discusión o hacían algo, se asustaban y se iban. Y a veces estaban tan tristes porque se iba a regresar nuevamente la torta. Y una vez la esposa le dijo al esposo, oye, si queremos que la tórtola permanezca en nuestra casa, tenemos que cambiar nuestra conducta. La tórtola no va a cambiar su conducta. ¿Y qué ilustración? Porque lo que está diciendo es, si el Espíritu Santo es eso, nosotros adaptamos nuestra conducta al Espíritu Santo. Y la sensibilidad del Espíritu Santo tiene que ver que nosotros nos movemos a lo que Él hace y lo que Él dice. No Él se adapta a nosotros, porque cuando se adapta a nuestras hostilidades y a nuestros pecados, lo que sí precisamente se inhibe. Y la Biblia dice que hay por lo menos 3 maneras en las cuales nosotros podemos dañar al Espíritu de Dios. La primera dice que no debemos entristecerlo. ¿Han escuchado eso? Quiere decir que el Espíritu de Dios se entristece. Y la palabra entristecer tiene que ver con el hecho de sentirse sumamente compungido por un sentimiento de tristeza. Quiere decir que el Espíritu de Dios en nuestras vidas se entristece. Y luego dice que no debemos, ¿qué? Apagar el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre entristecer y apagar al Espíritu de Dios? Bueno, la primera cosa, entristecer al Espíritu de Dios, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo podría mostrar que es en nosotros. Eso tendría que ver con sus atributos, como la bondad, lo que habla de los frutos del Espíritu. Cuando usted entristece al Espíritu Santo no muestra su carácter en usted. Entonces usted está más irritable, está más enojado, tiene mayores frustraciones, tiene más cosas intranquilas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su actitud ha hecho entristecer el carácter del Espíritu de Dios en usted. En cambio, cuando habla de apagar el Espíritu Santo, tiene que ver con el carisma del Espíritu de Dios en usted. Es decir, usted dejará de hacer lo que el Espíritu Santo podría no ser a través de usted, sino lo que podría hacer el Espíritu a través de usted. El primero tiene que ver con el carácter del Espíritu y el segundo tiene que ver con el carisma del Espíritu. Hay personas que pueden tener entristecido al Espíritu Santo, pero pueden tener carisma. Y muchas veces nosotros lo que vemos en el texto es que simple y sencillamente o entristecemos al Espíritu de Dios o lo apagamos. Y es una acción que viene de nosotros. Y la última que aparece en el texto, que es para personas que no son cristianas, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo en la Biblia tiene que ver con atribuirle a las obras del Espíritu de Dios a las obras del diablo. Y muchos dicen que la blasfemia del Espíritu Santo solo fue puntual en el tiempo en que Jesús estaba presente. Pero yo creo que muchas personas no cristianas tendrán que rendir cuentas a Dios sobre ciertas cosas, como han tratado al Espíritu de Dios. Burlas, bromas,
chabacanerías que se hacen acerca de eso. Ser sensible al Espíritu de Dios y ser sensible a Dios es que nosotros nos adaptamos a la tórtola y no ella se adapta a nosotros. Y esto es bien importante porque muchas veces creemos que hemos domesticado a Dios de tal manera que nosotros le decimos a Él que haga lo que haga o que apruebe lo que nosotros estamos haciendo. Y María tiene que aprender acerca de la soberanía de Dios por tres maneras. Cuando ellos están presumiendo que ellos se movieron, Jesús se movió porque ellos se movieron, Jesucristo hace tres acciones básicas con respecto a su persona. La primera cosa tiene que ver con la comunicación de Jesús. Cuando Jesús ve que José y María están asumiendo que ya lo tienen controlado y que ellos saben cómo manejar a Jesús, Jesús simple y sencillamente hace una cosa sin comunicárselas. Me encanta el silencio de Dios. Oswald Chambers una vez dijo y preguntó a una persona: ¿estás lo suficientemente cerca de Dios para sentirte seguro cuando Él está en silencio? Está tan cerca de Dios cuando usted siente que Él está en silencio y no le contesta. En otras palabras, yo debo tener una comunicación bidireccional con Dios para poderme sentir tranquilo. Yo hablo y Dios me contesta, yo le digo, Dios me contesta y Dios me responde. Así estoy bien y estoy tranquilo. En temporadas que Dios nos habla es cuando estamos muy felices porque Dios responde a nuestras oraciones. Y yo siempre he tenido mi preocupación con respecto al silencio de Dios. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros cuando empezamos a sufrir, cuando pasamos una prueba, cuando hay alguna dificultad, nosotros nos aferramos a la idea de que Dios tiene un propósito en esa prueba. Y sí es cierto, la Biblia declara que todas las cosas nos ayudan a bien. Y muchas veces nosotros decimos, es que Dios, Él tiene un propósito y Dios me hace ver el propósito de lo que estoy pasando. Pero en realidad, hermanos, habrá momentos en la vida en que Dios no le va a decir a usted por qué. Ni tiene propósito de comunicárselo. Y lo va a dejar que sufra y que haga las cosas que tiene que hacer sin decirle te estoy haciendo esto. Porque Dios lo que está diciendo es, ¿crees que puedes sostenerte en fe a pesar de que no te dé una explicación de lo que está pasando? Pero nosotros todas las veces decimos, Señor, ¿por qué? Señor, dime esto, dame el propósito. Si yo encuentro un propósito para esto, entonces yo sé que la prueba vale la pena. Pero Dios no va a hacer todas las veces eso. Dios no le va a explicar por qué le dio cáncer, no le va a explicar por qué se murió un ser querido, no le va a explicar eso. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que se lo explicó a Job? La tesis del diablo era, ok, Job te quiere y te obedece porque le das todo, por lo que le das. Y la tesis de Dios es, no, Job no me quiere por lo que le doy, sino que me quiere por lo que soy. Y demostremos la tesis. Job no tiene nada que ver con la paciencia. La paciencia es un instrumento de la gran tesis entre Jesús, entre Dios y el diablo. El diablo le dice, este te quiere por lo que le das. Y Dios dice, no, este me quiere por lo que soy. Y te lo voy a demostrar. Le voy a quitar todo lo que le he dado para que sigas viendo que me sigue queriendo a pesar de que le quité todo lo que tenía. Pero al final uno no encuentra que Dios le dijo a Job, mira, es que lo que pasó fue que hubo un pleito y yo te quería demostrar que hiciste eso. No existe. Simple y sencillamente Dios le dice, dale, la cosa terminó y pasó. Y hay muchas personas que empiezan, ¿y por qué yo? ¿Y por qué? Y esto y lo otro. Y no, es que Dios... Y a mí de veras me pone bastante mal escuchar a una persona que cuando llega a un lugar y alguien tuvo un accidente o está pasando por una prueba, le diga, no, es que mira, lo que Dios va a hacer con vos es que te quiere usar más y te va preparando para eso. No, probablemente en algunos sí, pero en otros no. Lo que Dios está haciendo es, te está pasando por eso y punto, para ver si realmente crees en Dios en los momentos de su silencio. No te va a dar explicación, pero si encontramos un porqué decimos, pues entonces sí lo puedo, sí lo paso. Y pasan los años y Dios jamás explica. Yo sé que nunca me va a explicar por qué mi cuñado se murió en mi cumpleaños. Nunca. Porque Dios dice, no, dale, confía y punto. No tengo por qué estar dándoles explicaciones. Pero como seres humanos,
queremos que Dios nos comunique todas las cosas. Dios no está en la obligación de comunicarnos todos sus planes, hermano. No tiene obligación con usted. La segunda tiene que ver con no solo la comunicación de Jesús, sino con la dirección de Jesús. A mí me encanta ver esto. Observemos que en el texto hay por lo menos 3 diferentes direcciones. Primero está la dirección de José y María, donde están ellos. Donde están ellos. Luego está la dirección de la compañía, donde están sus parientes y sus amigos. Y luego está Jerusalén, donde está la dirección de Jesús. José y María creen que la dirección de Dios está en la dirección de ellos. Y si no está en la dirección de ellos, está en la dirección de que ellos pueden creer que está. Pero no tiene nada que ver con que estén seguros de eso. Sin embargo, su presunción les hacía estar seguros que cuando llegaron y entraron en la noche, se sentaron a cenar y todos dijeron: Jesús, ¿dónde está? La primera cosa que José y María pudieron haber dicho: cuando Jesús tiene que estar con los amigos, con los parientes, porque Jesús así es. No va a estar con nosotros, pero tampoco se va a ir de nosotros. En la mente de ellos jamás asumieron o presumieron que podía ser quedado en Jerusalén. Nunca pensaron eso. O sea, nunca lo piensan, de tal manera que hasta después de 3 días se dan por vencidos. Porque las direcciones que ellos están buscando son las direcciones lógicas y probables en la fe de ellos. No está aquí conmigo, entonces está con mis amigos. Si no está con mis amigos, está con mis parientes. Y eso me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ve que cree que Dios está con usted en su dirección, pero Dios está en otra dirección, usted va a empezar a darse cuenta que las opciones lógicas y probables de su vida se le van acabando. Porque la primera opción de José y María no está aquí con nosotros. Tranquilos, ha de estar con la gente. ¿Sí? Entonces dijeron: vamos a hablar a la gente. Y José y María ha de estar con la gente que nos ha acompañado. Se fueron donde sus parientes y empezaron a ver los tíos, los primos, los hermanos. Vos miráis, Jesús está aquí con ustedes. Y la gente dijo: no, Jesús no está aquí. Las alarmas empezaron a sonar. No está con nosotros, pero se nos acaba una opción: no está con los parientes. Y la palabra que dice en el texto ahí, que buscaron, en el versículo 44, dice: y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban. La palabra buscar aquí tiene una preposición que enfatiza, es la palabra, o sea, buscar en el griego es seteo, pero la palabra es anaseteo, que significa que fueron uno por uno, quitando todos los parientes, fue una búsqueda de uno por uno, hasta el último pariente. Y se pueden ustedes ver la mezcla de ellos, de decir: no, pues si va a estar en los parientes, este no está aquí, pero nos faltan varios, vamos a buscarlos. Y cuando llegan al final de todos los parientes se dieron cuenta de que Jesús no estaba. Y José y María dijeron: no está. Entonces: José, calmate, María, tranquila, no está con nosotros, no está con los parientes, pero pues está con los cheros. Si Jesús también es bien amigable, vamos a buscar a los amigos. Y se fueron a buscar a los amigos y empiezan a buscar uno por uno de sus amigos. Jesús está aquí, y de repente se les acaban las opciones y la conclusión es: Jesús no está ni con los parientes, ni con los amigos, ni con nosotros. Ahora, a mí me puse a pensar en eso, porque me di cuenta de que nosotros tenemos fe mientras no se nos acaben las opciones y alternativas que tenemos donde ir a depositar esa fe. Pero cuando Dios te topa la pared y se te acaban tus opciones de salvavidas y te quedas ya sin nada, porque entonces llega José y María y dice: hoy sí preocupémonos, porque Jesús no está ni con nosotros, ni con los parientes, ni con los amigos. Entonces Jesús está perdido. Yo creo que en ese momento todos dijeron: y entonces se me acabaron mis 3 opciones. Es fácil decir: bueno, sí me despidieron, pero tengo mis ahorritos para unos 4 años. ¿Sí?
Y fácil, sí, tranquilo. Pero no es fácil cuando te despiden, cuando no te llaman sí para el día siguiente. ¿Qué tipo de búsqueda hace este Dios de eso? Porque todos nosotros, cuando hablamos de los planes de Dios y aquí el otro, siempre tenemos planes A y B, que son los que nos dan cierta seguridad. Dice, sí, me despidieron, pero estoy joven y puedo encontrar otro trabajo. Además soy profesional. Y yo tengo título y no importa, me puedo mover. Pero si te despiden a los 60 años, ¿qué tanto de veras ahora vas a depender de Dios? No, pero sí, yo sé que tengo varios cheros ahí. El que le puedo decir a aquel cuate, sí, yo soy chero de Nayib. Nayib me puede dar trabajo. Yo puedo hacerlo, yo tengo esto. Tenés todavía tus parientes, tus amigos y tu Nazaret que las estás usando. Pero Dios es tan especialista que cuando quiere realmente que usted se dé cuenta de la soberanía de Él, lo lleva a un momento en que le quita todas las opciones y los planes alternativos que usted tiene en su vida. Porque es la única manera en la cual usted va a poder crecer en fe. Pero si tiene todo controlado, Jesús dice, no, yo me muevo en una dirección totalmente diferente a la que te estás moviendo vos. Y esto me dijo a mí varias cosas también con respecto a la iglesia. Muchas veces nosotros creemos que Dios se mueve en las direcciones donde hay mucho movimiento y muchas cosas. Pero realmente Dios a veces tiene... ¿Y sabe qué me gustó de esto? Dios me mostró con este texto de que las nuevas generaciones quizás se están moviendo en otra dirección a la que nosotros de veras quisiéramos que nos movamos. Dios está llevando a que las nuevas generaciones, representadas en un niño de Jesús de 12 años, entiendan que el mover de Dios no está en el mover de las generaciones antiguas, sino que van en búsqueda de otra cosa. Y sobre todo son esas generaciones que están oyendo la voz de Dios y que quieren hacer lo que sus padres les dicen. Y muchas veces nosotros cometemos la estupidez en nuestras iglesias de que las generaciones antiguas quieren seguir obligando a las generaciones nuevas a que se vayan en la dirección que ellos han estado por mucho tiempo, y esa dirección ya no está Jesús. Por eso es tan importante la renovación, el pensar en Dios, hacia dónde Dios está moviendo, qué es lo que Dios quiere en mi vida. Y la tercera cosa tiene que ver con la omisión de Jesús, la comunicación de Jesús, la dirección de Jesús y la omisión de Jesús. Dios no tiene la obligación de comunicarnos sus planes, no tiene la preocupación de moverse sin nuestra aprobación, ni tiene la intención de facilitarnos la búsqueda. Oiga esto, mire, yo he aprendido una cosa: aquellas personas que dan mucho de Dios, que conocen mucho de Dios, es porque son personas que han buscado más que lo común de los demás, de Dios. Cuando Jesús vino y narró las parábolas, Jesús les dijo a todos, bueno, aquí están estas parábolas y se las voy a dar. Y da la parábola del sembrador, y cuando termina la parábola del sembrador, los discípulos se quedaron en el aire. O sea, dijeron, ¿qué quiso decir? O sea, ¿qué significa todo esto? Y cuando están en la casa con Jesús, vienen los discípulos y le dicen, mira, perdonanos, pero ¿qué significa eso? Y entonces Jesús hace una declaración. A ustedes, dice, bueno, a ustedes les es dado el conocer los misterios del reino, pero a los otros, con parábolas les voy a hablar para que oyendo no oigan y para que viendo no entiendan. Y me puse a pensar, entonces quiere decir que las parábolas tienen que ver con el hecho de confundir en lugar de... Pero todas las parábolas tienen que ver con un misterio de Dios. Y cuando les dice a los discípulos, a ustedes les he dado la facultad de conocer los misterios del reino, no les dice a ellos que tienen la facultad porque son discípulos de Él. Eso no tiene nada que ver. O sea, tengo una posición cerca de Cristo, entonces tengo la obligación de decirme. No, la idea es que Jesús les dijo, ok, ahora, como ustedes
No se quedaron con el sermoncito lindo, donde todo el mundo dijo, ay, qué lindo el pajarito, las aves y las semillas y lo que va a crecer y todo eso. Y al final, y que dijo, a saber, pero fue bien linda la historia. Como ustedes oyeron la historia y se dieron cuenta que no entendieron la historia y que esa historia tenía algo que ver mucho con la vida espiritual, entonces les dice, a ustedes les doy la facultad de aprender más, por la simple y sencilla razón que preguntaron, se interesaron más, buscaron más, no se quedaron como el resto de toda la gente oyendo una cosa y feliz de la vida y sin entender. Entonces Jesús dice, al que tiene se le dará, pero el que no tiene se le va a quitar. ¿Qué significa eso? Que si usted realmente quiere tener una búsqueda profunda de Dios, un interés, hermano, la idea es que tiene que buscar más, preguntar más, profundizar más. Nadie puede llegar a tener una vida espiritual fuerte si es tan superficial que lo hace solo por un sermoncito. Amén. Es aquella persona que dice, yo quiero más, quiero buscar más de Dios, quiero preguntar, mira, no entendí, decímelo. Esa búsqueda es una búsqueda que José y María no tienen, porque la búsqueda de ellos aquí, si ustedes notan en el texto, la palabra buscar aparece 4 veces. La primera vez aparece en el versículo 44, y le buscaban entre los parientes. Luego aparece en el versículo 45, volvieron a Jerusalén buscándole. Luego aparece en el versículo 48, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? 4 veces usa la palabra buscar. Pero la búsqueda de José y María, ¿creen ustedes que era una búsqueda espiritual? ¿Qué era la búsqueda de José y María? Era una búsqueda emocional, una búsqueda material. Era, Jesús no lo tenemos, el niño no está. Y por otro lado, estamos afligidos. Y la manera en que se me quite la aflicción es cuando encuentre a Jesús. Por eso Jesús les dice, señores, ¿por qué me buscan? Y oiga la frase que dice, no sabíais. La idea es, ustedes saben quién soy yo, conocen, han oído hablarme a mí de mi relación, les dieron profecías acerca de mí, quién sería yo, que estaría bajo la dirección del Padre. No entiendo por qué ese conocimiento que ustedes tienen de profundidad no les pacifica su búsqueda. Porque Jesús les está diciendo, lo más lógico con ustedes, si ustedes hubieran hecho clic con lo que saben espiritualmente a la angustia que están diciendo, ellos hubieran dicho, bueno, es el Hijo de Dios, Él no hace nada malo. Por otro lado, Jesús está en las manos de su Padre y Él trae una misión que va a cumplir. ¿Cuál hubiera sido el problema de pensar así? Ninguno, sino que se hubieran tranquilizado y hubieran dicho, bueno, en algunas cosas de su papá anda. Pero ¿qué pasó? Los socavos material y los socavos emocional hacen perder de vista todo el diseño teológico que usted ha aprendido. Y miren, mis hermanos, para mí es triste y patético ver un cristiano que ha estado sentado años y años oyendo un mensaje y sigue siendo tan carnal y material y emocional en sus búsquedas de Dios que cualquier otra persona. Porque lo primero que Dios te dice, me fue mal, y no sabías que estaba malo, pues. No sabías eso. Entonces, si lo sabías, ¿por qué me venías a mí a venir a llorar aquí? Ay, estoy con angustia por lo que me has hecho pasar. Por eso, si lo estás pasando, ¿por qué no te acordás de lo que sabes y lo pones en práctica? Cada vez más la gente cree que Dios se tiene que adaptar a lo que ellos quieren. Y que cada vez que hay una crisis, Dios tiene la obligación de chinchillar mi alma. Y Dios te dice, no, ya tenés las herramientas, has conocido de Dios, has escuchado de Dios. ¿Por qué no lo pones en práctica y aminoras tu angustia y tu búsqueda material con eso? Cuando el Salmo dice, nada me faltará, no quiere decir que tenga carencia de algo, sino que ante la carencia usted no va a tener un sentido de falta. ¿Por qué? No tengo, porque tengo a Dios.
Puede sonar escapista, puede sonar como sea, pero Jesús les tiene que responder y decirles, ante la omisión de mi persona y la búsqueda, ¿por qué se ajolotan con esa búsqueda? Cuando ya deberían de tener claro qué es lo que realmente es. Ahora, es una cosa que quizás podríamos preguntarnos hoy. ¿A qué ha venido usted? ¿Qué busca en la vida espiritual? ¿Cuál es su búsqueda? ¿Es un Jesús que lo haga sentirse tranquilo? ¿Un Jesús que lo haga sentirse seguro? ¿Un Jesús que le confronte y le dice, cuando no esté, tienes que mantenerte de pie, porque estás fuera de tiempo, de temporada en la que no estoy, pero yo estoy allí, aunque no me percibas? Ahora, yo cada vez más veo que Jesús tiene esa. La tercera y última presunción que hacen es que tiene que ver, la primera tenía que ver con la soberanía, la segunda tiene que ver con la maestría de Jesús, que les enseña su comunicación y les enseña eso, y la tercera tiene que ver con la sabiduría de Jesús. Ellos asumieron que estaban más cerca de Jesús de lo que realmente estaban. Y yo creo que una de las cosas más tristes en la vida de uno es creer que es espiritual y estar mal. Creer que Dios está con uno y Dios... ¿Saben cuál es uno de los versículos más tristes? Es el que declara el libro de los jueces de Sansón. Cuando dice, esta vez saldré adelante, pero el texto dice, mas Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Y qué terrible eso. Qué terrible el hecho de que tengamos toda una actividad eclesial litúrgica y realmente Dios está lejos. Se ha apartado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no obedecemos su precepto. Y el texto dice que hubo tres cosas importantes con respecto a la sabiduría de Jesús en los que se equivocaron José y María. Primero, la idea que tiene que ver es que ellos tenían que verse con su humanidad. ¿Saben qué palabra bien interesante de la humanidad de ellos? En el versículo dice, versículo 48, le vieron, se sorprendieron. Esa palabra es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dan cuenta que al final Jesús se fue para allá sin decirles nada, y la actitud de ese Jesús es una actitud que no la conocían, y como no la conocían se sintieron dañados. Y la palabra sorprenderse es como quien dice, nunca creí que este fuera a hacer algo así. Y nosotros muchas veces decimos, Dios, no, es que Dios nunca me puede dejar pasar por eso. No, es que Dios no puede permitir. Soy hijo de Dios y no me va a permitir pasar por eso. Y te pasa, te hace pasar. No, ¿cómo va a creer? Yo siempre en años anteriores me jactaba, a mí jamás me van a despedir porque soy un buen empleado, nunca me van a querer echar de mi iglesia, y en el lapso de 5 años me despidieron 2 veces, y en una iglesia casi me malmatan unas hermanas porque se pusieron intrigantes contra mí, y todas las cosas que dije que nunca me iban a pasar, Dios dice, de veras, qué lindo, aún me controlas a mí, o sea, nunca me va a pasar. ¿Estás confiado en tu humanidad? No puede ser. Pero sí pasa. Sí pasa, hermanos. Y entonces cuando nos pasa, nos sorprendemos. Y le decimos, Jesús, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me has traicionado? Les decía ayer en la reunión que estoy leyendo un libro que se llama Perdonando totalmente a Dios. Y es un título bastante, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría? Casi herético, pues, porque ¿quién se atreve a decir que Dios puede hacer algo que me afecte tanto que yo lo tenga que perdonar? Porque Dios es perfecto, y Él lo dice en el libro. Pero hay momentos en los cuales, si somos honestos y si nos quitamos todo el ropaje evangélico que tenemos, hay momentos en los cuales nos sentimos traicionados por Dios. Y decimos, ¿por qué? ¿Saben por qué nos sorprendemos? Porque nos tomamos demasiado en serio nosotros. Llega el momento en que José y María dicen, ¿por qué nos tratas así? Como quien dice, hey,
papá y tu mamá. Somos personas especiales en el plan tuyo, pero venís y nos tratás como que somos gente que no te interesa. Y por eso Jesús les dice, miren, vean la actitud de Jesús. Es que Jesús es especialista. La primera cosa que me llama la atención a mí es que en este texto tenemos las primeras palabras de Jesús. Son las primeras palabritas que Jesús dice, registradas en el texto. Y mire cómo les decía el domingo pasado, que María le dice, tu padre y yo te buscábamos con angustia. Y le decía la tendencia de la esposa de hablar por el esposo. O sea, es la que más habla. José no dice mi tío. Pero mire la sutileza y el bisturí de Jesús en este texto. Le dice, tu padre y yo te buscamos con angustia. Como que yo he conocido parejas que tienen un gran problema donde el esposo es adicto a las faldas de la mamá todavía y se llevó a vivir y hicieron un gran relajo. Las esposas no se llevaban muy bien, y cuando yo le dije al esposo, hermano, pero usted tiene que ver que ella tiene su propio hogar, y me dice, es que mi madre es antes que mi esposa, porque mi madre es la que me conoció primero que mi esposa. Ese sentido de que la mamá, no, yo soy la mamá, y como mamá me deben dar el privilegio, el altar y el aposento de madre. No te voy a permitir que me pongas en menos categoría. Y por eso dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús le dice, de verdad, pues te voy a decir una cosa. Oiga lo que le dice, en los negocios de mi padre tengo que estar. ¿Cómo cree que se sintió José? Y le dice, Jesús le está diciendo, estamos hablando de papás. Ok, ese papá al que vos le das tanta importancia sobre mi vida está supeditado al Padre al que yo he venido a obedecer. Por lo tanto, José puede ser mi papá, pero Dios es mi Padre celestial. Y cuando se trata de poner en privilegio a mi Padre terrenal y a mi Padre celestial, perdónenme, pero mi Padre terrenal es secundario. No tiene la misma preponderancia que mi Padre celestial. ¿Y cuántos desechan a su Padre celestial? Porque tienen el altar y el pedestal a sus papás, que hay que tenerlos en eso, pero ellos jamás son los que le han dado la vida a usted, aunque puedan haberlo concebido, pero ellos parten de un principio de vida que Dios trae. Y Jesús le dice, hablemos de papá, pues, ok, ese es mi Padre, sí, José, gracias, pero aquí ha llegado el momento en que mi Padre celestial me está pidiendo que haga algo, y por lo tanto, ni tú ni mi papá son gente a la que debo obedecer antes que a Dios. Hermanos, suena duro, porque puede ser que nosotros creen que estoy promoviendo el desamor a los padres. No, ¿saben lo que estoy promoviendo aquí? Es el amor a Dios sobre todas las cosas. Porque si Dios no hubiese puesto eso y no lo pudiéramos cumplir, no lo hubiera hecho. Pero Dios nunca compite con nadie, mis hermanos, jamás. Y cuando se trate de decidir entre lo que yo me siento y lo que a mí me pasa, me encanta que Jesús le dice a José y a María, es que ustedes están tomando demasiado en serio ser papás míos. Demasiado serio lo están tomando. Tan serio que creen que me pueden venir a mí a decir cuando yo estoy en sintonía con las cosas de mi Padre. ¿Y qué hacen al final? Vean la necesidad de María. Dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús compite con la humanidad y José, María, pero también con su mentalidad. A mí me hace gracia pensar de que María está con la gran angustia cuando ya se le quitó porque encontró a su hijo. Y Jesús les dice, señores, tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y al final el texto dice que no entendieron nada. Como que se quedaron, ¿qué habrá querido decir esto?
Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no entienden? O sea, ¿por qué no entendieron esa expresión tan fuerte y espiritual que dice, de los negocios de mi Padre debo estar? Y todo lo que les dice, y José y María dicen, ¿el qué? En los negocios de mi Padre debo estar. Es una declaración espiritual profunda. Y ellos dicen, vámonos de regreso, ¿qué es lo que nos importa? Queremos tener otra vez a Jesús controladito. Miren, hermanos, ¿por qué no entiende lo que tan claramente Dios le ha dicho? ¿Por qué no entendemos las profundidades espirituales de Dios? ¿Saben por qué? Porque la manera en que buscamos esas profundidades la buscamos de una manera emocional y material y no de un corazón espiritual. La búsqueda de José y María era angustiosa, pero no estaban queriendo aprender de Dios. Ahora, creo que si José y María tenían eso, nosotros debemos estar felices de las metidas de patas que tenemos. Pero hay una cosa importante. Lo más triste de algo es que Dios le diga a usted las cosas y usted no se las entiende. Y sabe, Dios siempre tiene dos cosas que decirnos cuando no le entendemos las cosas. Número uno, yo tengo el control. Nunca se te olvide eso. Dos, que tu mundo se desorganice y entre en crisis y anarquía no quiere decir que mi mundo esté en crisis y anarquía, porque Jesús siempre está controlando la situación. No se puso con ellos a llorar y a decirle, mamá, papá, perdonadme. Entonces, no, señores, entiendan esto. Toda aquella persona que presume que me controla va a tener serios problemas, porque el control lo tengo yo, y aunque tu vida esté desordenada, no quiere decir que yo no tenga orden y que pueda poner orden en tu vida. Y mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con la presunción espiritual. Hay que tener muchísimo cuidado. El decir, ay, que Dios va a hacer esto. No, es que Dios va a tolerar esto. No, es que Dios va a hacer. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede ocasionarnos serios problemas. Yo les animo, hermanos, a que busquen con profundidad a Dios en sus vidas personales, espirituales, y que aprendan a escuchar esa voz de Dios para que puedan tener, pues, tranquilidad y garantía en sus vidas. Vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana agradecerte porque tu palabra es clara, es eficaz, nos muestra. Que podamos tener, Señor, sumisión a tu voluntad y a tu voz y escuchar que el Espíritu de Dios no se ahuyente de nosotros, sino que al contrario pueda tener tranquilidad y reposo en nuestras vidas, que Él pueda hallar nido en nuestros corazones, que la tórtola divina pueda manifestarse en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.